Ahora entonces yo no estoy sola porque ya es común que en este turno PM tenemos un entrevistado. Yo estoy con Marco Barraza, quien es diputado electo por el Distrito 8, militante del Partido Comunista, ya lo sabemos, ex ministro de Desarrollo Social y ex convencional constituyente, y ahora es parte del comando de la candidata oficialista Janet Jara. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Quiero preguntarle inmediatamente cómo se han tomado las declaraciones, el gesto de Eduardo Frei a José Antonio Kast en el comando. Yo creo que es claramente un gesto improcedente. No se condice con la voluntad que ha expresado de manera democrática la democracia cristiana, que permanentemente es un partido de origen democrático, es un partido que tiene domicilio en la centroizquierda y que en consecuencia ha sido un partido líder y protagonista de transformaciones importantes con enfoque de derecho en la sociedad chilena. Sin ir más lejos, el presidente Frei Montalva era por excelencia un demócrata. Y en consecuencia, las palabras del presidente Frei Ruiz Tagle, en mi opinión, son un gesto inadecuado hacia un candidato de extrema derecha que representa lo contrario a la democracia cristiana. ¿Debería invitar a Janet Jara? O sea, yo no sé si a esta altura lo va a hacer, o sea, no sé si está disponible, pero lo importante es que no modifica nada el cuadro electoral, no mueve la aguja de ninguna manera. Las chilenas y los chilenos tienen conciencia de que el liderazgo que mejor representa las expectativas de cambio y estabilidad y gobernabilidad en Chile es el de Janet Jara. Y las chilenas y los chilenos tienen conciencia del mismo modo que la posibilidad de que la extrema derecha liderada por José Kast llegue al gobierno es demasiado amenazante porque amenaza con destruir todos los grandes logros que Chile ha tenido. Oye, ¿y ustedes se sienten usados de alguna manera por Eduardo Frei? Miren, vamos a ver un video de la campaña presidencial en donde el Partido Comunista le dio su respaldo al exmandatario. Mira, vamos a verlo ahí, Diego, para que veamos también qué sucedió en esa reunión. Hoy día tenemos que invitar a aquellos que quieren votar nulo, aquellos que quieren votar en blanco, aquellos que no están convencidos, aquellos que votaron por Arrate, aquellos que votaron por Marco Enrique. Aquí hay un espacio, aquí somos capaces de dialogar, aquí somos capaces de entender cuál es lo fundamental para Chile, aquí hay que entender cuáles son los valores que nos estamos jugando. Eso es lo que tenemos que hablar, eso es lo que tenemos que mostrar, eso es lo que tenemos que transmitir en estos días de campaña. ¡Viva Chile! ¡Sigamos con fuerza! ¡Vamos arriba! Chile lo merece. Gracias, amigos, y gracias. Ahí entonces estábamos viendo al exmandatario. ¿Qué le parece ese momento en 2009 cuando ahí pedía apoyo a los militantes del Partido Comunista y hoy día no es capaz, o sea, se alinea con el candidato de derecha? De extrema derecha, del fanatismo de la extrema derecha, diría yo, porque no es una derecha cualquiera. No, a mí me da la... O sea, ¿Se sienten usados? Yo creo que no hay reciprocidad. Creo que no están poniéndose al centro por parte del expresidente Frei las consideraciones más importantes que tiene Chile. El bienestar de Chile es el propósito final. Y ese bienestar de Chile está amenazado con un candidato de extrema derecha que amenaza con extinguir la PGU, que amenaza con revertir la ley de 40 horas, que amenaza con los derechos reproductivos de las mujeres y la píldora del día después, que fue un opositor a la ley Cholito, que votó su partido, el Partido Republicano, en contra del Ministerio de la Seguridad Pública. Es decir, estamos hablando de un liderazgo de extrema derecha que es muy pernicioso para la sociedad chilena y que amenaza con instalar una lógica de conflictos y no de paz social. Por eso no se justifica de ninguna manera el apoyo del expresidente Frei a José Antonio Kast. Creo que no es recíproco con el bienestar del país. Cuando él fue candidato en segunda vuelta presidencial en el 2009 frente al expresidente Piñera, los comunistas no tuvimos ninguna duda en que había que tener una vocación democrática y eso era apoyarlo a él. ¿Está en duda entonces la vocación democrática del exmandatario? No, no quiero poner calificativos, lo que quiero decir es que es evidentemente un gesto contrario al espíritu de la centroizquierda en Chile.
Ahora vemos que esta campaña de segunda vuelta es más corta. ¿Dónde está centrando los esfuerzos Janet Jara en estos días que quedan? A ver, Janet está desplegando una campaña asertiva, muy asertiva en términos comunicacionales. Lo que caracteriza la segunda vuelta presidencial es una nueva elección, donde los chilenos tienen que tomar posición respecto de posiciones distintas. Y lo bueno es que esas posiciones se exterioricen, se visibilicen, se conozcan. Lo que hemos visto es la negativa de un candidato de extrema derecha a debatir sobre sus puntos de vista y sus ideas para Chile. Pero mañana tienen debate. Ya, porque ha habido presión, pero no porque haya voluntad de debatir por parte de CAS. No se podía negar a un debate tan importante como la situación de pobreza en Chile y la condición de los migrantes. Tenía que debatirlo. Pero se negó, por ejemplo, a Las dos caras de Don Francisco, que es un programa tradicional de la televisión chilena respecto de los candidatos presidenciales. Se negó en el contexto de la Teletón. Esa es una señal muy equívoca de parte de CAS, que muestra temor a expresar su punto de vista. ¿Y por qué muestra temor a expresar su punto de vista? Porque evidentemente que cuando exterioriza sus ideas, pierde adhesión. Y pierde adhesión porque el subtexto, el relato que está escondido, es muy temeroso para la sociedad chilena. Oiga, le quiero preguntar también sobre que en Radio Duna hoy día, hablando de que no se presentan los candidatos a hablar, estaban comentando de que la candidata del oficialismo, Janet Jara, no fue a la entrevista. Y claro, justamente lo comparaban en relación también a que José Antonio Kast ha negado a... Yo desconozco esa noticia, no estoy en condiciones de comentarla. Pero lo que sí quiero decir es que Janet se está desplegando territorialmente, está haciendo diálogos ciudadanos. Ayer estuvo en Quilicura en un acto bien importante con mujeres en el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, que hay que marcar posición. Hay que conocer qué opinan la candidata y el candidato respecto de su posición sobre los derechos de las mujeres, cómo se fortalecen. Y encontramos una candidata como es Janet Jara, que verbaliza su punto de vista, que enfatiza su posición frente al bienestar del país, y encontramos un candidato que se oculta y que se niega a debatir. La semana pasada, y luego de la elección inmediatamente, todos nos pusimos a analizar el voto PDG y cómo descifrarlo. ¿Cómo está el comando? ¿Cuál es la estrategia para acercarse a esos votantes y que traspasa también la figura de Franco Parisi? ¿Cuál es la estrategia? Lo primero es que yo creo que quien quiera ser presidenta de Chile, evidentemente que tiene que tener apertura y flexibilidad para incorporar las buenas ideas de los otros comandos, de las otras candidaturas que no pasaron de primera a segunda vuelta. En el entendido que es una votación agregada, no se vota solo por un candidato, sino que quienes tengamos esto presente, el 50% de quienes votaron en la primera vuelta presidencial no votaron ni por Janet Jara ni por el candidato de la extrema derecha. Entonces está el escenario abierto. De ese 50% hay una porción importante, 5 millones de personas, que no tiene preferencia política estable, sólida, consolidada, que son votantes obligados y en consecuencia se guían por las propuestas que le hagan más sentidos y más que por domicilio político. Visto así, el escenario está completamente abierto y Janet se ha enfocado en construir un programa de gobierno que recoja las mejores ideas de los otros candidatos. Por ejemplo, de Evelyn Matei, incorporando un programa nacional oncológico en materia de cáncer. Esa es una gran idea, y una idea que hay que implementar en el gobierno de Janet Jara, y que viene del comando de Evelyn Matei y que en buena hora que estamos recogiendo. En segundo lugar, sobre Franco Parisi, hay 2 o 3 ideas centrales. La devolución del IVA en los medicamentos vía transferencia monetaria. Es una política correctiva de justicia social, porque el costo de la vida está altamente impactado por el precio de los medicamentos. Agrego la disminución de los salarios de las autoridades públicas, que no tengan un tope superior a 5 millones. Es una medida altamente demandada por la ciudadanía y es muy demandada principalmente porque no puede haber una brecha tan grande de salarios respecto de autoridades públicas y ciudadano común y corriente. Tiene que haber un factor correctivo. Y claramente Franco Parisi
tenía en su programa otras medidas muy relevantes como el plan de salud bucal, que es equivalente al plan de salud de Sonrisa Sana de Janet Jara, que en el caso de mi distrito, el distrito 8, impactarían 622.000 mujeres con atención dental gratuita. Pero uno piensa, cuando piensa en el electorado que votó en París, mucho más, las medidas son relevantes, claro, pero también hay una crítica esencial a lo que es la clase política. Uno ve este desprecio. ¿De qué manera una candidata que viene de un partido arraigado en la tradición chilena también puede hacer cargo de esas críticas? A ver, yo creo que hay que caracterizar bien el universo de votantes que optaron por el candidato Franco Parisi. En mi opinión, son personas que demandan con justa razón mayor reconocimiento de su esfuerzo individual y que por lo mismo sea recompensado socialmente. El consumo como algo válido. Es absolutamente válido tener una expectativa de consumo que satisfaga mis necesidades y que me dé tranquilidad y estabilidad. La gente, cuando uno conversa en los barrios, ¿a qué aspira? A vivir tranquila. Y vivir tranquila es desplazarse tranquila del domicilio al trabajo, del domicilio a la escuela y viceversa. Dejar a los hijos tranquilos en la casa sin temor a que haya algún tipo de acto delictivo. Y que no lo cataloguen de facho pobre. Que no los ninguneen, si yo estoy muy de acuerdo. Y eso es una expectativa legítima. Uno manda a los hijos a la universidad ¿con qué propósito? Con que sean mejor que uno, en términos de calidad de vida. Y ese es un sentido común muy arraigado en la sociedad chilena. Entonces, reconocer el esfuerzo individual es clave. Tener un Estado que proteja y cuida es fundamental. Es fundamental. Combatir los abusos es una cuestión esencial. Y está en la esencia del programa de Janet Jara. Movilidad social es clave. No puede ser que vastos sectores de la población, producto de la educación gratuita superior, tengan mejores ingresos, pero que a la hora de postular una vivienda no califiquen al registro social de hogares porque no están en el 60% más vulnerable, pero tampoco tienen ingresos tan altos como para poder tener opciones de crédito bancario. Esa inconsistencia, esa franja afecta a la clase media. La afecta de manera muy fuerte y afecta especialmente a los jóvenes de clase media. Pues bien, el programa Janet Jara se hace cargo con el hipotecazo cero y recoge los mejores elementos de la política propuesta por Evelyn Matei en materia de hipotecazo cero. Entonces, estamos hablando de propuestas y medidas concretas que son necesarias para el Chile que tenemos. El Chile que tenemos tiene que mejorar los salarios, sin duda, pero tiene que tener políticas de movilidad social que aseguren mejor calidad de vida, que posibiliten que uno tenga un buen pasar. Oiga, y volviendo a las definiciones que puede hacer el PDG, sabemos que la próxima semana, entre lunes y martes, van a tomar una definición. Pamela Giles ha dicho que que la opción de votar nulo es grande. ¿Qué le parece esa opción de votar nulo? Yo creo que es una posición absolutamente elusiva y equivocada. Votar nulo, votar en blanco, en los hechos no es responsabilizarse sobre el destino del país. Es evitar tomar una posición política. Y más aún cuando lo que está amenazado es la paz social. Yo creo, pero además creo esencialmente que el diálogo es con la ciudadanía. Los votos no son de nadie. Ningún candidato puede creer que su electorado es un electorado que uno puede decirle cómo votar. Tuvo una preferencia electoral por un candidato determinado, pero después ese electorado es soberano y toma decisiones maduras respecto de cómo votar. Claro, ahí hay un equilibrio que hay que hacer también de la figura política y también de las personas que votaron por ella, en este caso Franco Parisi. Usted recientemente es diputado electo. ¿Cómo ve lo que va a pasar en el Congreso con esta? También volvemos al PDG, todos los caminos nos llevan al PDG, parece, este poder, esta bancada bisagra que se le ha llamado. ¿Cómo ve que va a estar la discusión ahí en este nuevo Congreso? O sea, yo creo que una de las cosas que más distancia a la ciudadanía de la política o del sistema político, para hablar en términos más precisos, es los débiles resultados de corto plazo que cambian la calidad de vida de las personas.
han habido legislaciones que se han demorado 10 años y han resultado insuficientes, en materia de salud, por ejemplo. La ley de ISAPRE fue un gran ejemplo de una mala legislación. Pues bien, si esa mala evaluación del sistema político se funda en malos resultados o en resultados insuficientes, hay que esforzarse porque el sistema político dé respuestas oportunas y de calidad en materia de calidad de vida y derechos sociales. Mi opinión es que uno no puede, o sea, desde ya uno visualiza un parlamento, una composición donde hay un sector que está, como usted dice, bisagra, yo diría una posición de equilibrio, de balance, y donde lo clave, lo central, en mi opinión, es hacer una política con convicciones, donde queden de manifiesto las convicciones que cada uno de los parlamentarios tiene, pero una política de acuerdos también, pero convicciones y acuerdos. Pero ¿cómo se llega a acuerdos si está tan polarizado ahora el clima político? Lo que pasa es que los acuerdos se construyen, y los acuerdos se construyen con convicciones, sin renunciar a principios, pero también con el ejercicio de poner al centro el bienestar de la ciudadanía. Yo creo que el mejor ejemplo de un gran acuerdo, y que se pudo, es la reforma en pensiones que impulsó Janet Jara. Janet Jara impulsó una reforma en pensiones que se demoró 10 años en legislarse. Fue presentada en el gobierno de la presidenta Bachelet y fue rechazada. Fue presentada en el gobierno del presidente Piñera y fue rechazada. Janet presentó una reforma en pensiones que concitó el apoyo de casi todos los sectores del Congreso, incluido Chile Vamos, salvo el Partido Republicano, salvo la extrema derecha, que es la que representa a Kast. Que hoy día también quedan en mucho mejor pie también en este Congreso. Pero también hay sectores, y a propósito del PDG, que tienen que, en mi opinión, van a estar de acuerdo con unas posiciones y con otras no. Lo que va a prevalecer de manera priorística, podríamos decir, son mayorías dinámicas, acuerdos en determinadas materias y no acuerdos en otras materias. Muchas gracias, Marcos Barraza, por haber estado con nosotros, por haber comentado también la contingencia, todo lo que ha estado pasando esta última semana.